a la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Este mes de junio se cumplen 10 años desde el inicio del reinado de Felipe VI. La corona protagonizó entonces una ceremonia de coronación inédita que sirvió para apartar como rey emérito en un retiro dorado a su padre, Juan Carlos I, justo cuando empezaba a conocerse tan solo la punta del iceberg de su carrusel de corrupción. Las personas abajo firmantes nos declaramos defensoras de la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nuestras firmes convicciones en defensa de la libertad fundamentan nuestro convencimiento en la capacidad de los seres humanos para autogobernarse sin que deba prevalecer discriminación alguna. Creemos firmemente en la igualdad ante la ley de todas las personas. Creemos que aquellas personas que ejercen responsabilidades en el Estado deben ser responsables ante la soberanía popular. Esta concepción democrática es incompatible con el principio de irresponsabilidad e inviolabilidad recogida en la Constitución española. La monarquía representa la corrupción sistemática no como un caso aislado, sino como la característica que ha definido la relación histórica de la Casa de los Borbones con el Estado. La monarquía asimismo simboliza la institución patriarcal por excelencia, en la que se transmite el poder por herencia y donde se constitucionaliza la prevalencia del varón sobre la mujer, en contra del principio más elemental de igualdad entre las personas. La monarquía como principio choca con la democracia porque niega la capacidad del pueblo para dirigir el Estado. El poder monárquico no solo es el rey, es también esa minoría privilegiada que manda sin presentarse a las elecciones, que se atrinchera en el aparato del Estado y en los consejos de administración de grandes empresas y no acepta la soberanía popular. La contradicción así está entre monarquía y democracia. Por todo ello, el 16 de junio saldremos a las calles a pasearnos a cuerpo, que ya es hora, para anunciar que ante la decadencia de la monarquía, la democracia abrirá paso a la república del siglo XXI. Felipe VI, 10 años bastan. Democracia sí, monarquía no. Este es el manifiesto firmado por más de 4.500 personas y hasta 180 organizaciones y colectivos convocando la movilización en Madrid este domingo 16 de junio. Hoy en La Base Comanche hablamos de hacer república. Bienvenidos y bienvenidas. La Base Comanche. Hoy hablamos de hacer república. Víctor, cuenta, ¿qué datos tienes? Pues hoy en la base de datos vamos a analizar la ausencia en el CIS de preguntas relacionadas sobre monarquía desde 2015 y también analizaremos los datos de una encuesta de la plataforma de medios independientes encargada a 40DB, donde sí se pregunta en profundidad sobre monarquía o república. O sea, un poco inédita esa encuesta. Y Robert, ¿cómo ha sido viajar por los medios de comunicación? Pues hoy vamos a tratar los medios. Vamos a ver cómo hablan de las sucesiones, de las monarquías, la reinvención, la renovación, ¿no? Cada vez que cae un rey y el nuevo rey se mejora todo. Entonces vamos a ver cómo lo tratan. Vamos a ver. Hoy además contaremos con Rafa Mayoral, abogado republicano, con Víctor Valdés, portavoz de Podemos Madrid, y con la politóloga también republicana Arantxa Tirado. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Laura. Hoy comenzamos analizando cuándo fue la última vez que el CIS nos ofreció datos acerca de la opinión de la ciudadanía sobre la monarquía. Tenemos que remontarnos hasta abril del año 2015 para ver el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas para hallar la última vez que esta institución preguntó por la monarquía. 9 años después, Tezanos no ha vuelto a incluir a la corona en sus estudios demoscópicos. En esa pregunta, en el CIS, se pedía a los 2.479 encuestados una valoración sobre el balance del primer año del reinado de Felipe VI. Según la encuesta, un 57,4% lo valoró positivamente, un 17,8% negativamente y el 24,8% restante no sabe, no contesta. Sin embargo, la monarquía suspendía con un 4,34 sobre 10 en valoración de la ciudadanía acerca del grado de confianza que tenía en la institución. Unos resultados que hay que poner en contexto porque todavía no habían salido a la luz los escándalos de su padre, Juan Carlos I, tras su abdicación y demás miembros de la familia real. Escándalos que han sacudido estos 10 años de reinado del actual rey. ¿Y cuál es el argumentario tanto del gobierno como del CIS para justificar la ausencia de preguntas sobre si la ciudadanía prefiere una monarquía o una república como forma de Estado? Pues hace unos meses, Laura, precisamente en enero de este año, el gobierno del PSOE y de Sumar lo justificaba diciendo que la forma de jefatura del Estado es un aspecto poco
poco relevante para los españoles. Desde Moncloa consideraban que, cito textualmente, esta cuestión no está entre los problemas que los ciudadanos identifican como principales problemas actuales en España, porque en el CIS no aparecía entre las cuestiones que más respondía la ciudadanía cuando se le preguntaba sobre cuál es el problema principal en España y cuál de ellos es el que más afecta al entrevistado. Una justificación con un poco de truco, ya que en el barómetro del CIS esta pregunta es abierta, lo cual significa que el entrevistado puede contestar lo que considere, de forma libre y sin atenerse a ningún listado de respuestas posibles. En un contexto de guerras, crisis económicas, inflación, el grave problema de la vivienda, etcétera, que la monarquía no aparezca entre estas cuestiones no significa que no deba ser tratada en los estudios del CIS. De hecho, hubo un intento de que Tezanos volviera a preguntar sobre la monarquía. En septiembre de 2020, Unidas Podemos presentó una iniciativa para incluir en el CIS una valoración de la monarquía y de los diferentes miembros de la familia real, porque su ausencia tenía difícil justificación de cara a una ciudadanía moderna. Sin embargo, el PSOE unió sus votos a los del PP, Vox y Ciudadanos para tumbar la medida. Con esto del CIS se me ha venido a la cabeza otro momento en el que tampoco se quiso preguntar a la ciudadanía sobre monarquía o república. Pues ahora que lo dices, vamos a remontarnos a 1995. En una entrevista para Antena 3, Adolfo Suárez reveló a la periodista Victoria Prego que en la transición evitó realizar un referéndum para elegir la forma política del Estado porque las encuestas que manejaban mostraban una mayoría republicana. Por ello, a pesar de que los jefes de gobierno de otros países le pedían que hiciera un referéndum para que la ciudadanía eligiera entre monarquía o república, en ese tránsito a la democracia, Suárez metió al rey en el paquete de la ley de reforma política aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes franquistas. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, esta ley fue sometida a referéndum y, mediante esta jugada, se evitó que la población eligiera democráticamente cuál tenía que ser la forma de Estado tras la dictadura franquista. Mejor, vamos a ver las imágenes de la entrevista en la que Adolfo Suárez reconoce la treta para impedir la victoria de la República en el referéndum. ¿Le otorga también una legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey? Claro, y lo meto por una razón que no lo había contado. Es simplemente que que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía o república. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Hay encuestas y podía. Claro. Y a Felipe que nos estaba diciendo de la propiedad. Entonces yo metí la palabra y la monarquía. Y de aquella manera. Que había sido sometido a referéndum, ¿no? Claro. La monarquía no había sido refrendada, ni se iba a celebrar ningún referéndum a propósito de la monarquía, porque la situación política no permitía esas alegrías. El rey está incluido en esa ley para la reforma política, de tal manera que si se aprueba la ley, se aprueba la monarquía. Eso fue lo que pasó. Hacía encuestas y perdíamos, muy imparcial todo. Lo cierto es que la hoja de ruta para asegurar la instauración de la monarquía ya venía de antes. El dictador Francisco Franco lo dejó todo bien atado y eligió como heredero de la jefatura del Estado al actual rey emérito, Juan Carlos I, proclamado por las Cortes franquistas en 1969. Siguiendo el hilo de las encuestas, cuéntanos, Víctor, ¿tenemos datos de algún estudio sobre monarquía realizado pero en los últimos años? Para encontrar un estudio en profundidad, Laura, sobre la forma de Estado, tenemos que irnos a los años 2020 y 2021. Como forma de dar respuesta a la negativa del CIS a preguntar sobre la monarquía, la plataforma de medios independientes encargó a 40DB, la encuestadora de Belén Barreiro, un barómetro para tomar el pulso a la ciudadanía sobre este asunto. Los datos muestran que el consenso del que se hace alarde en la teoría al hablar de la corona contrasta con la opinión de la ciudadanía como muestra la encuesta. En cuanto a intención de voto, en un hipotético referéndum, el porcentaje de la población que votaría a favor de la República fue de un 40,9% en 2020 y de un 39,4% en 2021. Cabe destacar el porcentaje de la ciudadanía que se sitúa en los no alineados, que se sitúa en el 24,2% en 2020 y en el 29,6% en 2021. Este dato recoge a aquellas personas que no irían a votar, no saben qué votarían o que votarían en blanco. El consenso entre la población aumenta cuando se pregunta sobre la necesidad de realizar un referéndum entre monarquía y república. En 2020 un 47,8% y en 2021 un 43,8% de los encuestados estaban a favor de la celebración de un referéndum en el que la ciudadanía se pronunciara sobre la forma de Estado. En ambos años, el porcentaje de ciudadanos que se mostraron contrarios a la realización de una consulta fue del 36,1%. Hay que destacar una vez más el porcentaje de indecisos que se sitúa en el 16,1% en 2020 y en el 20,1% en 2021. Y en cuanto a la percepción de la ciudadanía sobre la monarquía, ¿qué datos arroja la encuesta?
Como ocurría en el último CIS, en el que se preguntaba sobre monarquía, que hemos visto antes, la Corona vuelve a suspender con un 4,1% sobre 10 en cuanto a nivel de confianza ciudadano. Si hacemos los cruces por edad, la nota baja a la media por debajo del 4 en la franja de edad más joven, entre los 18 y 44 años. Sobre el grado de satisfacción con la institución, en 2020, un 42% aseguraba estar satisfecho, dato que empeoró 7 puntos en 2021, situándose en el 35%. Casi el 30% de los encuestados asegura no estar nada satisfecho con la monarquía. Por último, destacar que el 53% de los encuestados consideran que la monarquía es una institución de otros tiempos que no tiene sentido en una democracia. Una institución anacrónica y antidemocrática que efectivamente no tiene sentido ni cabida en una democracia. Por ello marchamos este 16J por la República. Gracias, Víctor. Tenemos miles de razones para vernos el próximo domingo, 16 de junio, en Madrid, en la marcha republicana. 10 años bastan. Porque 10 años bastan y porque basta de tolerar esa anormalidad histórica y democrática que es la monarquía borbónica española. Así que no falte ninguna, que no falte ninguno. Nos vemos el próximo domingo, ya sabéis, dirección Ciberes, en cualquiera de las 3 columnas, para pelear y para demandar una república democrática, una república de derechos y un horizonte republicano en el que nadie sea más que nadie. Así que no faltéis, nos vemos. 16J en Madrid. Robert, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a titulares. Titulares al banquillo. Hoy vamos a analizar algunos titulares y portadas de los medios patrios en las que podremos observar su simpatía siempre por la monarquía y sus siempre bien intencionadas ansias de regeneración. Empezando desde el campechano rey Juan Carlos I, pasando por el preparado Felipe VI y, cómo no, la escenificación de que España es un país tan avanzado que Leonor, cuando reine, será el icono feminista que romperá el patriarcado. Vamos a empezar con esta portada de Diario 16, de marzo de 1981. Juro que ni abdicaré ni abandonaré España, con una foto de Juan Carlos en primer plano. Esta portada del periódico, dirigido por aquel entonces por Pedro J. Ramírez, publicaba las conversaciones que Juan Carlos había tenido con el capitán general golpista, Milán del Bosch, la misma noche de los sucesos del 23F. El titular es maravilloso, ¿eh? Ni abdicaré ni abandonaré España. 13 años después incumplió la primera y pocos años después la segunda. Pero bueno, no será desde Canal Red los que nos quejemos, en concreto, de estos 2 incumplimientos del campechano. Y esa noche, de intento de golpe de Estado por parte de las fuerzas más reaccionarias del Estado, se forjó la figura del rey como salvador de la patria y la democracia. 40 años después, tituló la COPE, Don Juan Carlos, la historia detrás del hombre que paró el golpe del 23F. O este mismo año, La Razón, 23F, el rey salva a España de una nueva dictadura militar. Puedo mejorarles el titular. El hombre que paró el golpe que salvó a España de una dictadura militar. Exacto, Laura. Una película que comenzó siendo romántica, acabó siendo dramática y con el análisis posterior nos hemos enterado de que era de género de acción, aventuras y visto con perspectiva incluso de ciencia ficción. Vamos con otro titular. El peor final de un buen rey. Tituló La Razón, cuando, pactando con su hijo para lavar la imagen de la monarquía, Juan Carlos se fugó de España. Y volviendo a la saga cinematográfica, Robert, ¿cómo se está tratando el segundo tomo? Bueno, el nexo de unión entre Juan Carlos I y Felipe VI es... La sangre azul. La impunidad. Además de eso, es la abdicación del primero y la sucesión del segundo, un traspaso de corona que copó todas las portadas de los medios. Vamos a ver algunas. El Mundo, la monarquía inicia el cambio. El País, el rey abdica para impulsar las reformas que pide el país. O La Vanguardia, una nueva era, con una imagen de Juan Carlos, Felipe y Leonor. Una portada, por cierto, que escenifica a la perfección el funcionamiento de la monarquía y, sobre todo, del papel de los medios, pues siempre habrá una nueva era que salve los muebles de la anterior. Pero fijémonos en el margen inferior derecho. El editorial del día de la sucesión se tituló Clima de renovación. El marco que utilizaron todos los medios monárquicos fue el de que comenzaba una nueva monarquía renovada y sobre todo como una cesión del padre al hijo por el bien del país, cuando la realidad es que no fue una cesión voluntaria, ni mucho menos por el bien del país, sino que la ciudadanía reclamó en las calles el fin de la monarquía. Unas movilizaciones multitudinarias porque no solo participaron republicanos convencidos y con acciones a sus espaldas por la proclamación de la Tercera República, sino también una parte de la población escenificada muy bien en los marcos republicanos del PSOE, que son republicanos pero respetan la monarquía española. Ante los casos de corrupción y de evasión del rey Juan Carlos se sumaron a estas movilizaciones.
Exacto, por ello las portadas de los medios hacían hincapié en esa regeneración con el nuevo monarca, pues había una parte de la población que, confundida con sus sentimientos republicanos, si reinaba uno más preparado y con menos sombras a sus espaldas, volverían al tan cómodo posicionamiento: soy republicano, pero la monarquía española es ejemplar y sí me representa. Por ejemplo, vamos a ver el titular del ABC. Así se ha formado Felipe VI para ser rey, y en la entradilla dice: el futuro monarca es el más preparado de la historia de España. O este de Radio Televisión Española: el príncipe Felipe, 46 años preparándose para reinar. Y guapo, que no se nos olvide que es guapo. Exacto. Vamos a ver titulares sobre la belleza de Felipe VI. El Mundo: Felipe VI, sexy king en Europa y marido ejemplar. Vanitatis: qué guapo está el rey Felipe, analizamos la evolución de su estilo. O, por último, este titular del Mundo: Rey Felipe VI, el zorro plateado, buenorro mejor vestido de Europa. Estos titulares respecto a la belleza de Felipe VI, aunque parezcan baladís, pues la realidad es que no importa absolutamente nada la belleza de un rey para sus funciones. Son titulares y noticias escritas para humanizar la figura del actual rey y acercarlo aún más a la población. Y Leonor, porque ya se habrá empezado a formular la línea mediática que seguir para la siguiente era. Pues sí, será Leonor I, la feminista. Miren, titular de Vogue: Leonor en la jura de la Constitución, un traje lleno de simbolismo para su madre y la historia del feminismo. O sea que tiene lo mejor de su padre y su sello personal, es feminista y está preparada en su historia. Exacto, y gracias a ella, la monarquía vuelve a reinventarse. Vamos ya con los últimos titulares. El País: la monarquía se reinventa con Leonor I. Y La Vanguardia: Operación Leonor, feminista y plurinacional. Operación Leonor. Más claro, el titular de La Vanguardia no puede ser. Un lavado de cara a la monarquía y ¡tachán! La monarquía pasa a ser feminista y plurinacional. ¿Cómo nos vamos a quejar los republicanos con esta futura reina, eh? En fin, no salimos del día de la marmota con esto de la reinvención monárquica. Abdica un rey y se regenera la monarquía, como si la cola de una lagartija se tratase. Y así sucesivamente, porque el problema de la monarquía son los perfiles, claro, y no la propia institución, que en su esencia es impune frente a la ley, lo que genera per se corrupción y una nula y más cuestionable calidad democrática. Gracias, Robert. Siento interrumpir tu monólogo y romper tus sueños, pero te recuerdo que vives en una monarquía. ¿Quién eres tú? Soy tu conciencia de súbdito. ¿Súbdito? Súbdito, sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle. Por muy libre que te sientas como ciudadano, debes obedecer al rey. Y cuando éste muera, a su hija. Y cuando su hija muera, a su nieto o su nieta. Y bueno, lo vas pillando, ¿no? Es decir, si coincido con el rey en el Burger King, ¿dejo de ser el king? Así es. Quizá hasta tengas que darle tus patatas fritas. Hoy contamos en la mesa de análisis Comanche con Víctor Valdés, portavoz de Podemos Madrid. Gracias por estar con nosotras. Con Rafa Mayoral, abogado republicano. Gracias por estar aquí. Muy buenas. Y nos acompaña por videoconferencia la politóloga también republicana Arantxa Tirado. Gracias, Arantxa, por estar con nosotras. A vosotras por la invitación. Empezamos con nuestra mesa de análisis Comanche. Empiezo con una de esas preguntas abiertas y malvadas, pero que creo que es muy importante justo en este contexto, que es ¿por qué república y por qué ahora? Víctor. Fundamentalmente porque esta monarquía es incompatible con una garantía democrática. O sea, el planteamiento de los estados modernos es que al final las monarquías son producto de las viejas esencias de un búnker incivilizado que lo único que arrastra es a las mayorías sociales a tener que ser súbditos y no ser ciudadanos libres. Evidentemente estamos en un contexto de monarquía constitucional, una monarquía constitucional que efectivamente cada vez que tiene que pronunciarse evidencia que esta es una democracia de baja intensidad, una democracia a la que precisamente habría que darle, digamos, un tiempo de espera en el congelador, porque lo que planteamos desde el movimiento republicano es algo bastante sencillo. Para garantizar una democracia plena en España, tiene que rodar la corona. Voy contigo, Rafa, misma pregunta. Bueno, yo creo que la gran pregunta es ¿por qué monarquía en el siglo XXI? ¿No? Que suena a tiempos de espadas, príncipes, princesas y castillos, ¿no? de antaño. Creo que hay una contradicción que es entre monarquía y democracia, y que la república es una solución a esa contradicción. Hay sectores dentro del Estado que no aceptan la soberanía popular y les representa el monarca, ¿no? Al fin y al cabo, esta rebelión de jueces que quieren elegirse a sí mismos para formar parte del Consejo General del Poder Judicial, o esa élite económica que viajaba en los aviones de Juan Carlos a firmar los jugosos contratos, ¿no? Durante todo este tiempo, al final, pues la monarquía representa a esos sectores de la sociedad que quieren mandar sin presentarse a las elecciones y quieren tener un representante en el Estado
que esté por encima de la ley, porque eso es lo más importante. Es decir, estamos hablando de la violación flagrante del principio de igualdad de todos los ciudadanos y el derecho a autogobernarnos. Voy contigo, Arantxa. ¿Por qué república y por qué ahora? Bueno, pues primero porque es un anacronismo, ya se ha dicho. La pregunta quizás debería ser ¿por qué monarquía? La respuesta la sabemos, porque se reinstaura la monarquía después de la dictadura en un proceso de transición que se nos ha vendido como ejemplar, pero que conforme pasan las décadas pues se muestra, ¿no?, que se está resquebrajando, al menos en cuanto a todos los consensos que lo fundaron. Entonces yo creo que si entendemos que la monarquía española, que la corona es la dovela, es decir, la clave de bóveda de este régimen del 78, que también sustenta todo el entramado político institucional y de unas clases dominantes, unas élites económicas que se han beneficiado, bien sea del periodo franquista y se han continuado beneficiando en democracia, pues creo que tenemos bastantes claves. Por otro lado, bueno, teóricamente esta institución debería ejercer un papel de neutralidad. Así lo establece la Constitución, pero en la práctica lo que vemos es que tiene un sesgo político, en buena medida determinado por el poder político que en cierto modo comanda, pero parece ser que también hay como cierta pues iniciativa o posicionamientos que no se acaban de entender por parte de la corona. Y una cosa que para mí chirría mucho, que quizás está dentro del marco de sus competencias constitucionales o su figura como representante del Estado, de la jefatura del Estado, que es esa representación de los intereses de España, que podríamos preguntarnos, ¿no?, ¿quién define cuáles son los intereses de España? Hace unos meses fue el aniversario, el centenario de Telefónica, y el rey pues se prestó a una campaña publicitaria de esta gran empresa que ahora pues no es pública como hace 100 años, cuando su abuelo pues se prestó a lo mismo, es privada, tiene capital extranjero, etcétera, y que es una de esas empresas del IBEX 35 que tiene una labor bastante cuestionable en América Latina. Entonces yo creo que ese papel también del rey como puntal del capitalismo y las grandes empresas del capital español, pues no creo que sea un papel representativo de toda la sociedad española, sino de unos intereses de parte, de clase, que también deben ser cuestionados. Voy contigo, Víctor. Sí, yo quería retomar lo que hablábamos en la base de datos sobre la ausencia en el CIS de preguntas relacionadas sobre monarquía desde 2015. Tanto Tezanos como el gobierno este mismo año argumentaba que esta cuestión no está entre los problemas que los ciudadanos identifican como principales en España. Siempre se argumenta que no es el momento de hablar de esto o que hay otros problemas más urgentes. Entonces, quería plantear en esta mesa cómo combatimos ese argumentario y por qué, si es urgente. Víctor. Pues con un no nos representan. Evidentemente, las instituciones que dependen del Estado, como en este caso el CIS de Tezanos, no pregunta por la monarquía, porque efectivamente hay un sentir republicano en este país que va incrementándose generación tras generación, y esto efectivamente pone nerviosos a los poderes fácticos del país. Pone nervioso para la estabilidad del IBEX 35, pone nervioso al mismo ejecutivo de Partido Socialista y Sumar, porque son debates políticos, son debates profundos en la sociedad española que se vienen produciendo de un tiempo a esta parte. El 16 de junio se cumple el 10º aniversario de la abdicación, mejor dicho, de la coronación de Felipe VI, y es evidente que ahí hay un debate social que se está abriendo en canal en las sociedades y en los pueblos de España. Una monarquía que no representa los intereses del conjunto de la ciudadanía es una monarquía que está destinada a ser, digamos, presa de la crítica permanente por parte, sobre todo, de los pueblos que tienen una identidad cultural y una lengua propia. Y esto lo vemos. Creo que es evidente que, digamos, tanto Cataluña como Euskadi, como en general Euskal Herria, como País Valenciano, Galicia, son pueblos donde efectivamente el sentir republicano excede las fronteras ideológicas y está planteando una tercera república plurinacional. Yo creo que es importante pensar en algo y reflexionar sobre algo. Creo que para los pueblos y, digamos, la ciudadanía progresista de este país,
ciudadanía democrática de este país, pensar la república no puede ser nunca, nunca, nunca en términos de nostalgia, porque creo que la nostalgia siempre nos conduce a la parálisis. Yo creo que hay que pensar la república sobre todo en términos de república para avanzar en derechos, para conquistar libertades y para democratizar todo el Estado. Y en ese camino, en ese rumbo, yo creo que es más sencillo que nos encontremos con otras organizaciones, colectivos y movimientos de la sociedad civil que, aunque no estén trabajando directamente el movimiento republicano, sí que apuestan por un país plurinacional y con derechos. Rafa. Bueno, yo pondría dos cosas, ¿no? Dos datos. Uno, ha habido la única encuesta que se hizo después de la jura de la heredera. Fue una encuesta que encargó el diario, y fue muy curioso porque uno de los resultados en el que se pregunta directamente si la gente querría que Leonor heredase la jefatura del Estado, la gente mayoritariamente decía que no. Es decir, tienen un serio problema porque no existe ningún tipo de simpatía por la monarquía y es muy importante que de esto no se hable. Y eso ha sido uno de los elementos clave para poder sostener la institución monárquica en España desde el 78. Hasta tal punto llega la cosa que hubo un momento, en el momento en el que se produjeron todos los escándalos y en todos los platos de televisión, se podía discutir sobre la monarquía y se podía discutir de qué había hecho Juan Carlos al frente de la monarquía, en todos sitios menos en uno. El Congreso de los Diputados, donde estaba vedado que se pudiera debatir de eso, cuando es en el Congreso de los Diputados donde se debe evaluar y modificar la institucionalidad del país, porque es donde reside la soberanía popular. Hay una privación de que de esto no se puede hablar. Y luego está el no toca. El no toca, al final es que no toca nunca. Desde el 78 nunca toca. No tocó ni tan siquiera cuando se hizo la operación abdicación, que fue una operación que se hizo a espaldas de las mayorías sociales porque temían que en un momento en el que estaba abierto el debate democrático sobre la democratización del Estado, sobre esa cooptación que había hecho el poder económico del Estado y los evidentes vínculos de la monarquía con su nueva corte. La corte de la monarquía ya no son los aristócratas, son los CEOs del IBEX 35 que iban montados en el avión con el rey a hacer los negocios, porque representan una oligarquía extractiva de nuestro país y esas empresas privatizadas también de otros países donde van a hacer negocio, porque al final la monarquía ha representado pues todo ese capital extractivo que desde que llegaron aquí, desde Felipe V, han ido amoldándose en torno a la monarquía para saquear el país, que es el proyecto histórico de los Borbones para España, ¿no? Desde Isabel II, Alfonso XIII, es decir, no se escapa ni uno, la reina María Cristina incluso traficando con esclavos, los negocios de obra pública increíbles. Bueno, de hecho, esto de que el rey se vaya fuera y no pueda volver no es nuevo. Alfonso XII le dijo a su madre Isabel II, por aquí no aparezcas que te cargas el chiringo. Entonces, creo que es un proyecto histórico que además es algo que nos lo han estado intentando tapar porque siempre nos dicen que es el caso aislado y al final ha sido el proyecto histórico de los Borbones y en concreto además había una cuestión que es que ¿dónde escondía el dinero Juan Carlos I? En el mismo sitio que el señor Correa, uno de los jefes de la trama Gürtel. Es decir, la corrupción, al final, ¿quién era la X de la corrupción durante mucho tiempo? Ha sido una de las grandes preguntas que se ha terminado destapando con papeles donde se ha demostrado no solamente los rumores de que el rey no cumplía la ley, sino las pruebas de que el rey se puede saltar la legalidad a la torera y no pasa nada porque no puede pasar nada porque el ordenamiento constitucional prevé que no pase nada. Ni si roba, ni si mata, ni si hace cualquier cosa que vaya en contra de la legalidad. O da un golpe de Estado. Voy contigo, Arantxa. Bueno, primero una corrección de una rata. He dicho que era el abuelo del actual rey, no, es el bisabuelo, Alfonso XIII. Es que, bueno, ya es demasiados reyes en la historia. Yo creo que es bastante cuestionable esto de que a la ciudadanía española no le interesa el tema de la monarquía porque seguramente tiene problemas mucho más acuciantes. Efectivamente, sí, claro, entre llegar a fin de mes o no, o que haya un rey, pues si no haces la relación entre cómo te afectan los problemas macro o la forma de Estado, la forma de gobierno en tu vida cotidiana, las decisiones que se toman en los parlamentos, pues no vas a llegar a ciertas conclusiones. Pero en todo caso, eso me parece tomar por muy tontos a los ciudadanos del Estado español. Aquí ya se ha dicho pues cómo el sentimiento republicano no es algo minoritario, es algo que está en los territorios donde prolifera el nacionalismo periférico, si se quiere llamar así, donde se vincula también ese sentimiento nacionalista con la forma republicana
Y por otro lado, porque no creo que sea exclusivo, porque aquí hay una tradición, o sea, aquí hubo un golpe de Estado y hubo que luchar 3 años por parte de las fuerzas fascistas para combatir a los republicanos, y muchos se tuvieron que ir y otros quedaron callados, pero transmitieron, ¿no?, ese sentimiento republicano pues a sus descendientes. Entonces, ¿qué quiero decir? Si no hubiera sido por el papel de los medios de comunicación que en los primeros años de la democracia y más allá se han dedicado a lavarle la cara a la monarquía y en concreto a este señor, a Juan Carlos I, presentando que era, vamos, un dechado de virtudes, el campechano, la familia idílica, etcétera, etcétera, y que hoy sabemos que todo eso era una sarta de mentiras, pues seguramente esta imagen edulcorada, este pacto de silencio que hizo los medios de comunicación, que hicieron los medios de comunicación, pues no hubiera sido tan efectivo para obturar un debate que yo creo que cada día es más evidente que se tiene que abrir. ¿Por qué? Porque no se puede negar que el tipo de forma de gobierno, si tienes una república o una monarquía, aunque no hay que mitificar, sabemos que puede haber repúblicas de derechas, incluso repúblicas dictatoriales, no somos ingenuos ni ingenuas, influye en el tipo de políticas que se pueden desarrollar. ¿En qué sentido? Porque al menos concretamente en el caso de la historia española, y esto es muy elocuente, los intentos de democratización del Estado siempre han ido de la mano de la forma republicana y han acabado mal, han acabado en golpes de Estado, han acabado con la imposición de esas fuerzas reaccionarias que no quieren, ¿no?, una España diferente. Y yo creo que ahí está la clave para entender. Doy un dato, por ejemplo. En el Parlamento republicano del año 31, el 15% de los diputados de las Cortes habían sido diputados antes. Cuando uno ve este dato y lo contrasta con la realidad que existe hoy en día en las Cortes democráticas por régimen del 78, post-transición, hay diputados y diputadas que llevan más de 25 años ahí enquistados en el poder, ¿no? Y esto habla de que falta que corra el aire, es decir, que hay todo un entramado que tiene que ver con esa forma de gobierno, que tiene que ver con el tipo de democracia que nos hemos dado o que han pactado ciertos sectores más que nos hayamos dado, ¿no?, porque esta es la frase que utilizan, y que yo creo que ya es hora de que se trate a los ciudadanos de este Estado como seres adultos, como seres que son capaces, y estamos en una democracia consolidada, de decidir por sí mismos si quieren darse ellos, no las élites que pactaron la transición a la democracia, forzadas pues, también, obviamente, por la presión de una organización de las bases, de gente, ¿no?, que luchaba desde las fábricas, desde las universidades, desde las asociaciones de vecinos, por otro orden democrático, pero que bueno, que seamos nosotros y que no sea algo que se pueda decidir en unos despachos de hace varias décadas y que se nos venda que todavía eso está vigente cuando la sociedad española ha cambiado muchísimo y hay muchos elementos que apuntan a que quiere cambiar también esta forma de la monarquía parlamentaria que tenemos actualmente. Coger un poco esto último para plantear el tema a ver si en los mismos términos. Es verdad que a veces puede parecer que el tema de la monarquía, incluso de Casa Real, de su corrupción, de su interferencia en la democracia española, es un tema que nos queda lejos y es un tema abstracto, mientras que los temas que nos quedan cerca son las cosas del comer, el recibo de la luz y tal. Intentando hacer una vinculación de todo, porque claro, hablaba por ejemplo Arantxa en su primera intervención de la defensa del capital y de un tipo de modelo por parte de la monarquía. Y quiero meter otro elemento. Estamos en un contexto de régimen de guerra, lo decimos mucho en Canal Red, lo comentamos mucho. Y quienes han estado, además, por cierto, recibiendo, al igual que el gobierno y que el presidente Pedro Sánchez, a Zelensky, por ejemplo, para reavivar y señalar que tenemos un compromiso a largo plazo con Ucrania, con entregar armas, por ejemplo, ha sido nada más y nada menos que Felipe VI, con almuerzo incluido en Casa Real y avalando, por supuesto, este tipo de acuerdos. Entonces vemos que estos presupuestos, que serán presupuestos de guerra probablemente en toda la Unión Europea, pero también en España, claro que tienen que ver con el apoyo de Casa Real. Y pongo otro dato, por ejemplo, el momento del a por ellos de Felipe VI, que me parece que es un momento en el que él plantea claramente no solamente que ya no va a ser neutral, sino que va a apostar por un bloque muy concreto, el bloque reaccionario. Entonces sí me gustaría vincular todo esto y preguntarnos, ¿no?, ¿cuál es el papel de la monarquía, no solo de Felipe VI, en la perpetuación, por un lado, del apoyo
al bloque reaccionario, que hoy, por cierto, bloquea el Consejo General del Poder Judicial, utiliza a los jueces en lugar, digamos, vulnerando la capacidad facultativa legislativa del Congreso, etcétera, y también con la economía de guerra que se nos viene encima. ¿Cómo articulamos todo esto? Víctor. Humildemente pienso que esta monarquía es antipatriótica. O sea, es decir, creo que estamos ante un modelo monárquico, una institución monárquica, decía Rafa, que evidentemente sustenta todas sus esencias en el régimen de 78. Pero es que el régimen de 78 jamás ha sido, digamos, el entramado de poder que ha garantizado vidas dignas para una mayoría en este país. Muy al contrario. O sea, la acumulación por desposesión, digamos, de todas y cada una de las empresas del IBEX 35, de todas y cada una de las oligarquías en este país, ha implicado necesariamente un empobrecimiento generalizado de la ciudadanía, un empobrecimiento de las clases trabajadoras, un empobrecimiento de los jóvenes y las jóvenes. Por tanto, aquí hay un factor evidente que tiene que ver, efectivamente, con la capacidad adquisitiva, que tiene que ver con la inflación de precios y que tiene que ver sobre todo con, digamos, la carestía de la vida. Si uno se pone a sumar y suma las propiedades y bienes de la monarquía, la asignación vía presupuestos generales del Estado, patrimonio nacional, es una gran empresa, con sus trabajadores y funcionarios, si suma además las inversiones que tiene la monarquía, si suma, por supuesto, los gastos comunes derivados de todas las instalaciones donde, digamos, se frecuenta la monarquía, reuniones privadas, reuniones de negocios, reuniones institucionales. ¿A cuánto asciende ese presupuesto? Lo digo porque parece que en la sede de la soberanía popular no se quiere ni preguntar en el CIS ni tampoco calcular cuánto nos cuesta la monarquía. Yo estoy convencido de que si a la ciudadanía se le propone, ¿quieres 100 euros más cada mes o una monarquía? La respuesta es bastante clara. Y creo que ahí hay como una especie de blanqueamiento monárquico con una suerte como de aderezo, ¿no? De que Felipe VI es el preparado, mientras que Juan Carlos I era el corrupto, era el que era nocivo, el que hacía mal al país, más allá de los cuentos respecto al 23F, que para cuento ya tenemos a Julio Verne, pero de todas maneras yo considero que aquí hay como una disociación de lo que se espera de la monarquía en los próximos tiempos. Y me parece que hay algo a lo que hago referencia a lo que hacía referencia en la primera intervención, que creo que, no sé, intuyo, es olfato político, ni más ni menos. Intuyo que más allá de las fronteras ideológicas y políticas o incluso partidarias de las organizaciones y de los partidos en este país, se está empezando a generar realmente un hervir que yo no sé si es estrictamente republicano, pero desde luego sí es antimonárquico. Recordemos también de dónde viene Falange, ¿no? O sea, de las esencias de la España, digamos, más conservadora, más nacional católica, que efectivamente, mientras Juan Carlos I garantizó determinada estabilidad, operó en esos términos, en esa lógica, pero ahora mismo ya no. Y el paso a Leonor puede ser, digamos, un momento de fractura del sistema o del ecosistema monárquico en conexión con la sociedad civil de derechas. A mi juicio, me parece que creo que habría que plantearse que la monarquía, además de una institución corrupta, es una institución que nos sale cara. Rafa. Creo que hay algo que planteabas que me parece muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre la monarquía y el negocio de la guerra, ¿no? Porque creo que debemos mirar qué ha sido nuestra historia a lo largo de todo este tiempo, sobre todo en los últimos 40 años, ¿no? Uno de los negocios turbios de Juan Carlos era una empresa de armas público-privada. Juan Carlos se supo que él hizo lobby para que Eduardo Serra fuera ministro de Defensa, una persona que provenía del lobby del lobby de las armas. Y el rey, por definición, en la propia Constitución, viene que es el jefe de las Fuerzas Armadas, que es un elemento clave porque lo vemos en todas las películas americanas, ¿no? El comandante en jefe es el presidente, que le vota a la gente. Es decir, la gente, bajo el principio democrático, delega en el Estado determinadas funciones a través del voto, bajo el principio de autogobierno. Es decir, ¿podemos decidir si hay esclavitud o no hay esclavitud? ¿Por qué no decidimos? No, podemos abrir un debate. No sería razonable. Entonces, ¿por qué tenemos que comernos la monarquía cuando supone una quiebra del principio democrático, que es el acceso igual por todas las personas a las instituciones de autogobierno? Porque creo que el principal problema está justamente en salirnos del viejo debate del derecho a decidir y centrarnos en el debate de la abolición de la monarquía como una institución antidemocrática. Es decir, como el planteamiento del proceso de profundización democrática del Estado pasa
por la democratización de su jefatura y por la elección. ¿Por qué los sectores antidemocráticos del Estado están planteando algo muy cercano a la autocracia, como están haciendo los jueces, diciendo que los jueces elijan a los jueces en uno de los poderes del Estado, cuando todos los poderes del Estado deben estar sometidos a la soberanía popular? Porque es el principio monárquico quien una y otra vez emerge, que además procede de la dictadura, porque la amenaza por la cual se forzó a la aceptación de la monarquía en nuestro país fue el resultado de la guerra y el genocidio, que eso se nos olvida muchas veces. Hablamos de la guerra, pero no hablamos del genocidio, es decir, de la desaparición de una parte de la población, del plan sistemático de desaparición de una parte de la población de nuestro país, que dejó en la conciencia de nuestro pueblo, lógicamente, grandes heridas. Entonces, el chantaje fue evidente de o hay monarquía o no va a haber democracia. Y como además en el 78 hubo dudas al respecto, lo aclararon en el 81, por si alguien tenía alguna duda. El único que es capaz de mantener a los militares en los cuarteles es el rey. Creo que eso representa mucho. Y luego, ¿quién es la corte? Y la corte son las empresas privatizadas, ojo, es decir, las empresas saqueadas a la gente y las empresas que se dedican a la concesión pública, es decir, la representación del capital extractivo es quien se identifica directamente, quien defiende, la monarquía defiende esos intereses y es lo que dice que denominaban en épocas la marca España. El último gran acto que hizo Juan Carlos fue una cosa que se llamó el Consejo de Competitividad, donde sentó a todos los prebostes de la época. Estaba el difunto Botín y todos los banqueros de la época, los principales CEOs. ¿Por qué? Porque el rey representó en ese momento, que intentaba evitar que le movieran el trono, que era lo que estaba ocurriendo en ese momento, le estaban quitando entre el hijo y la madre, estaban intentando moverle la silla para que el hijo heredase, intentó agarrarse demostrando que seguía siendo la cabeza de ¿quién? No se juntó con un consejo de trabajadores. Se juntó con lo que ha representado históricamente la monarquía, porque claro, ¿qué ha representado la república en nuestro país? No en el resto de países, en el nuestro, culturalmente. La participación de las clases populares y de las clases trabajadoras en el proceso político. ¿Por qué cae la Primera República? Porque los esclavistas querían perpetuar la esclavitud en Cuba y conspiran y dan un golpe de Estado. ¿Por qué cae la Segunda República? Porque esa vieja oligarquía patrimonial quería evitar la reforma agraria y quería evitar la implantación de los derechos sociales y los derechos civiles y políticos para las mayorías y las clases populares. Es decir, hay una vertiente absolutamente antidemocrática. Es decir, en nuestro país no es el debate entre monarquía y república. En nuestro país es el debate entre monarquía y democracia, que es la contradicción interna de nuestro Estado desde Fernando VII. Arantxa. Bueno, yo discrepo con Víctor en esto que ha dicho, que la monarquía española o Felipe VI, bueno, la corona no es patriota. Yo creo que sí es patriota y muy patriota, o sea, mucho español, como diría aquel. Patriota de la patria española, que por supuesto son ellos, o sea, son las élites, es la clase dominante, son todas esas fuerzas que a lo largo de la historia han impedido la democratización del Estado, han puesto todo tipo de impedimentos, han asesinado, han dado golpes de Estado, etcétera, etcétera, como estaba ahora apuntando Rafa, pues para bloquear la participación de otras clases en lo que consideran que es su coto privado. Entonces, yo creo que además hemos de tomar en consideración que el rey, y quien esté, ¿no? Sea ahora Felipe VI, ojalá no su hija, pero antes su padre, pues es el emblema de esa marca España, de esa configuración de la defensa de los intereses españoles, como mencionaba antes, de la política exterior, que por mandato constitucional él es el más alto representante del Estado en las relaciones internacionales e incluso que se le reserva un papel específico, ¿no?, en las naciones de la comunidad histórica, es decir, se sobreentiende de América Latina y el Caribe, con todo lo que se ha implicado de choques cuando en estos países se han dado pues gobiernos, como tenemos ahora, cada vez más soberanos, que están en contra de esa expansión de las empresas españolas del IBEX 35, que gracias a sus alianzas con las élites nacionales pues hacían y deshacían, élites con las cuales Felipe VI en concreto tiene estrechos vínculos de amistad. Pensemos en este directivo de OHL, que era el compillogui de la reina Leticia. Entonces, ¿a qué voy? A que en este elemento de la política exterior y en esa proyección de los intereses de España está la clave en un tema que no se debate, que es el interés nacional. ¿Quién determina cuál es el interés nacional? Sabemos que también constitucionalmente es el gobierno, ¿no?, el que establece cuál es la política exterior. Se podría pensar que en ese sentido pues no es una cuestión de la monarquía, ¿no? Sí, pero
bueno, si aplicamos un análisis marxista, podemos entender, ¿no? La realidad política viendo la correlación de fuerzas que hay tanto dentro del gobierno de turno como en el Estado. Y eso habla de unas alianzas de clase, insisto, y perdón por ser tan enfática en este tema de clase, porque creo que es imprescindible para entender de qué estamos hablando, de que, bueno, estamos en una democracia donde hay alternancia gubernamental, pero se mantienen los intereses de una misma clase, con sus matices, lógicamente, no digo tabula rasa, todo es lo mismo, ni mucho menos, pero bueno, en el ámbito de la política exterior yo invito a la gente a que busque elementos de distinción entre la política exterior que aplica, no sé, gobiernos de izquierda hacia otras partes del mundo, hacia América Latina en concreto, que además es un área especial de interés de las empresas del IBEX 35, y las políticas exteriores, a la política exterior de los gobiernos del PP. Insisto, claro que hay elementos de diferenciación sutiles, sí, los hay, ¿no? Ha habido puntos de inflexión y demás, pero las líneas estratégicas de lo que es el interés nacional de España no se cuestionan. Se presupone que si le va bien a las empresas del IBEX, pues nos va bien a todos. Y no es cierto. Cuando alguien privatiza una empresa en América Latina, no nos está perjudicando a los españoles y españolas. Está perjudicando a los accionistas de esas empresas, a los propietarios de esas empresas. Y si pues, el Estado español se da por aludido, pues ahí está el problema, que es que el Estado español es de ciertas clases sociales, no es de todos y todas. Víctor. O sea, muy brevemente, yo la verdad es que creo que es complejo, porque creo que no debemos nunca renunciar a la idea de que la Constitución, un proceso constituyente que digamos, articule una nueva república plurinacional y solidaria en este país, digamos, evidentemente tiene que tener un fuerte componente nacional. Y ese componente nacional, o sea, yo pienso que no debemos renunciar a él. Creo que es peligroso el discurso de que Felipe VI y toda la monarquía y el IBEX 35, en fin, el capital financiero, es mucho más patriota que los maestros o que los sanitarios. Me parece, de verdad, o sea, que creo que ahí entramos en un punto ciego de lo que sería la estrategia republicana. Por tanto, yo sí que creo que son antipatriotas en la medida en que Felipe VI renunció a un fondo Lucum que tiene con 65 millones de euros y después a la herencia de Juan Carlos I, que era un fondo que no residía en el Estado español. Por otro lado, Juan Carlos I tuvo 100 millones de negocio con Arabia Saudí y 70 millones ocultos en fondos extranjeros. En definitiva, creo que no hay nada más antipatriótico y antiespañol que precisamente reivindicarse representante de la nación y, por otro lado, no depositar ni un solo céntimo de tus beneficios en este país. Por tanto, yo creo que aquí de lo que se trata es de cortar la línea de sucesión, replantear el debate socialmente acerca de la República a partir de esa contradicción que mencionaba Rafa, que creo que es precisamente lo que nos puede guiar como un faro para avanzar en derechos y libertades hacia una nueva República. Rafa. Sí, hay una cosa que decía Groucho Marx, de ¿a quién vas a creer, amigo? A tus ojos, ¿no? Y creo que las escrituras de Lucun y Zagatka son documentos históricos que probablemente dentro de unas décadas pues nos dirán cómo nos hemos podido creer el Camelo, ¿no? En esas escrituras hubo una modificación después de constituirse para incluir como beneficiario a Felipe VI y a los herederos de la corona de España, expresamente vienen contemplados en las escrituras. Y de lo que estamos hablando es de una de ellas Lucun, de una fundación constituida porque el Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí le ingresó en una cuenta opaca al jefe del Estado un dinero sin que, no solamente que no lo tributase. ¿Vosotros os imagináis que al presidente de la República Francesa se descubre que tiene una cuenta en Suiza alimentada por el Ministerio de Hacienda de Arabia Saudí? Todo el mundo se echaría las manos a la cabeza. No es el único caso, hay más cosas, ¿no? Está el regalo de, creo que no sé si es el rey o el príncipe de Omán, de aquel apartamento en Londres, es decir, hay varios episodios, ¿no? Incluso se le implica también con los 100 millones que supuestamente pudieron de otro pago por parte de Kuwait, cuando la guerra de Kuwait, como condicionante al apoyo en la política exterior. Es cierto que hay una apropiación del concepto nacional y del concepto patriótico por parte de los propios monárquicos. Pero es cierto también que para ellos la patria no ha sido más que el lugar de donde extraer los recursos durante todo este tiempo y no han tenido nunca ningún problema en aliarse con potencias extranjeras para acabar con las libertades de nuestro pueblo.
Lo hizo Fernando VII con los 100.000 hijos de San Luis y lo hizo Alfonso XIII conspirando con los italianos para favorecer el golpe de Estado y la guerra. Es decir, no han tenido ningún vínculo por una patria entendida como un lugar donde vive un pueblo. Si lo entendemos como una finca, entonces sí, han sido los más defensores de su finca y de la de sus amigos, que han ido mutando y han pasado de ser esa aristocracia que provenía de la Edad Media a todos esos sectores emergentes que en nuestro país además se fusionaron, ¿no? La aristocracia se fusionó y generó un bloque de poder con la burguesía emergente. Voy contigo, Arantxa, un poco en esta línea, si quieres comentarla. Sí, bueno, yo no tengo ningún interés en reivindicar la patria, ni sea española, catalana, vasca, ni de ningún tipo para ciertas ideas. O sea, quiero decir, me parece no es el debate, porque al fin y al cabo, o sea, el capital no tiene patria. Es lo que estaba explicando Rafa, lo que tiene son intereses y claro que puede establecer ese discurso, somos los más patriotas, los más españoles, de instrumentalización y seguramente lo sienten muy mucho, pero no es incompatible con, como se estaba explicando, con tener posicionamientos claramente de sometimiento a los intereses de otros estados. Lo estamos viendo en la guerra entre la Federación de Rusia, Ucrania, cómo pues, los países y los muy patriotas españoles se alinean con los intereses de Estados Unidos y de la OTAN, o el mismo posicionamiento de Vox, que va de defensor de la hispanidad, pero luego en América Latina tiene un sometimiento absoluto a la visión panamericanista de los intereses de Estados Unidos, o sea, a los que no cuestiona, ¿no? A pesar de todo este rollo de su iberosfera y demás. Que, por cierto, antes quería comentar, se me ha olvidado, este elemento que estáis planteando es muy interesante, de cómo la extrema derecha o la ultraderecha en otros momentos, Falange y otras, eran pues republicanas, ¿no? Eran fuerzas republicanas y eso ha cambiado. Vox es, vamos, uno de los principales defensores de la corona y de toda esta concepción del interés nacional entendido en la lógica extractiva que decía Rafa, pero insisto, son lógicas extractivas y sentimientos nacionales que también tienen su jerarquización en el sistema internacional, ¿no? Porque cuando Estados Unidos le dice a Repsol que ojo con a ver qué hace respecto a Venezuela, porque igual puede apartarlo de ahí o aplicarle sanciones por comerciar con Maduro, pues la soberanía nacional, digamos que se pone en otro lugar. Entonces, bueno, nada, eso. Sí, es que hay una cosa que es habitual hablar de lo de Falange, lo comentaba Víctor al principio, y yo quiero poner varios datos, ¿no? Uno, la referencia histórica de Falange son los Reyes Católicos. La segunda, José Antonio es el hijo del dictador elegido por Alfonso XIII y fue candidato por la Unión Monárquica Española. Es decir, hay momentos coyunturales en los que, en ese caso, apoyaron la dictadura, pero la raigambre y sus referencias permanentemente. Las fuerzas antidemocráticas en nuestro país se referencian en el imperio y en el imperio en una corona. Robert. Yo quería haceros una pregunta, y es que se ha mencionado varias veces en la mesa el papel de los medios de comunicación para salvaguardar el papel de la monarquía. Sobre todo eso se ha podido observar con el papel del rey, como siempre se han silenciado tanto temas personales, pero también los económicos, todas sus tropelías. ¿Qué nos podemos esperar de los medios de comunicación a cara de la futura sucesora Leonor? Y sobre todo, ellos, o sea, los medios de comunicación van a marcar una agenda, ¿no? Unos temas que tenemos que proponer para combatir esa agenda que van a proponer. Víctor. Yo pienso que ya estamos asistiendo a ello, ¿eh? Es decir, yo soy perfectamente consciente de que hay un blanqueamiento y, digamos, una ocultación del pasado corrupto y el presente corrupto de la monarquía borbónica. Es evidente que en el momento en el que Leonor ya empieza, digamos, a prepararse como sucesora consanguínea del trono en España,
existe también una operación mediática que acompaña, digamos, desde las altas instancias de lo que sería el aparato o el sistema mediático, el ecosistema mediático en España, y creo, y por cierto, ahí hay que decir nombres y apellidos, desde Antonio García Ferreras pasando por El País y la cadena SER. O sea, es decir, que aquí, digamos, creo que en este país no hay un consenso más grande entre los medios de comunicación como que la monarquía tiene que ser protegida, blanqueada y acompañados todos y cada uno de los cambios, e independientemente de cuáles sean sus resultados. Entonces, a mí me da la impresión de que ya estamos asistiendo a ese tipo de operación, esa suerte de blanqueamiento con Felipe VI y con Leonor. Más allá de eso, ¿cómo contraargumentar o cómo ir a la contraofensiva? A mí me parece que creo que la articulación, en primer lugar, creo que hay dos instancias. La primera instancia, crear un polo social articulado culturalmente e ideológicamente para proyectar la república que desean los pueblos de España. Eso me parece como un factor evidente, y eso pasa necesariamente por conformar un clima permanente de movilización. Y cuando digo un clima permanente de movilización no me refiero, digamos, a grandes manifestaciones, sino generar agrupamientos amplios, consejos populares por la república, asambleas republicanas, ateneos republicanos que permitan avanzar al movimiento republicano. Es decir, que no lo anquilosen o no lo, digamos, aten a determinadas dinámicas que ya preexistían previamente. Y por otro lado, yo hay algo que se planteaba antes con la correlación, Arantxa, ¿no? La correlación de fuerzas. Somos marxistas, claro que sí. Lo que pasa es que yo creo que la correlación de fuerzas no es una entelequia tampoco. Es decir, que hay que medir muy bien cuál es la correlación de fuerzas existente y cuáles son las líneas de fuga que proyectan esa correlación de fuerzas. Porque yo estoy completamente convencido de que en el Partido Socialista hay republicanas y republicanos de corazón. Lo que pasa es que anteponen un proyecto de gobernabilidad en términos progresistas y neoliberales con Pedro Sánchez a la cabeza, pero no anteponen el proyecto republicano. Y ahí está la principal contradicción, que las republicanas y republicanos tenemos que tratar de profundizar en los sectores que ahora mismo están efectivamente defendiendo públicamente la monarquía como, digamos, ejemplo de estabilidad. A mi juicio, de verdad, lo decía antes, creo que hay generaciones enteras, entre ellas la mía, en los años 90, que están apostando decididamente por procesos republicanos y que creo que cada vez más necesitan instrumentos para poder plantear un proceso republicano de largo alcance. Y esto creo que son dos tareas que tenemos que apuntarnos. Rafa. Bueno, yo creo que siguen la técnica fundamental que han seguido a lo largo de toda la historia, que es que el malo era el anterior. Eso se ha hecho siempre, ¿no? Cuando llegó Alfonso XII, la mala era Isabel II. Cuando se planteó la cuestión de Juan Carlos no era como Alfonso XIII, que era un golfo y era un campechano y una persona adaptada a los tiempos. Cae Juan Carlos era el malo. Y ahora sí, no sé si os habéis fijado, pero yo el otro día me sorprendí muchísimo cuando vi a uno de los jefes de opinión del ABC criticando a Juan Carlos y diciendo la prensa es que hemos sido muy, muy tolerantes con las prácticas del rey, ¿no? Decía el jefe, uno de los jefazos del ABC, que no hay periódico más monárquico que se pueda atar. Pero al mismo tiempo te tienes que comer el cuento de que el pobre Felipe no sabía nada de que era beneficiario de unas cuentas en Suiza multimillonarias, ¿no? Porque claro, cuando tenía 13 años sí que le tenía su vera diciendo cómo se para un golpe de Estado, pero en cambio no le enseñó cómo ganaba el dinero, cómo ganaba el dinero su familia. Yo creo que en todo esto de lo que se trata es de la navaja de Ockham, de ir a lo sencillo. Creo que tenemos que simplificar este asunto. La gente no entiende por qué hay alguien que sin presentarse a las elecciones es jefe de nada en el Estado, punto número 1. Y hay que normalizar una cosa que es evidente, que es que la mayoría de este país no es monárquica. Vamos a empezar por ahí. Porque además, si os acordáis, desde hace mucho tiempo, cuando éramos pequeños, nos decían, yo no soy monárquico, yo soy juancarlista. Ya lo del juancarlismo ha pasado, ¿no? Ya hay un montón de juancarlistas que ya no se reconocen como tales, ¿no? Eso también. Entonces ahora se dice otra cosa, ¿no? Se dice, yo no soy monárquico, ¿no? Yo recuerdo, ¿quién es el Arturo Pérez Reverte, ¿no? Decía, yo no soy monárquico, pero tenemos una suerte de que sea Felipe VI el rey porque está preparado, comprometido con el país, bla, 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 bla. Es decir, son monárquicos vergonzantes porque da vergüenza decir que el país se puede heredar como una finca. Entonces normalicemos el debate porque cuando vemos una tertulia en la tele parece que aquellos que no son monárquicos son minoría. No, es al revés. Entonces, por eso creo que ahora mismo lo más importante no es decir cómo va a superarse la monarquía. Para empezar hay que decirles, uno, que son ridículos, porque son ridículos, y lo segundo, que defender la monarquía no es demócrata.
Si tú crees que el principio democrático es que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, eso es incompatible con la monarquía. Lo decía Nancy Pelosi cuando asaltaron el Capitolio. Decía, nosotros somos un Estado de Derecho, no somos una monarquía. Ojo al tema. Entonces, creo que nosotros necesitamos superar el trauma y ser capaces de decir que el pueblo tiene derecho a autogobernarse. Y por eso no queremos monarquía. Y creo que esa es la lógica sobre la que tenemos que operar, porque hay una crisis de la monarquía, porque hay una crisis de la oligarquía histórica que ha gobernado este país y que hoy depende de los grandes fondos internacionales. La crisis de 2008 hizo quebrar esa vieja oligarquía patrimonial y se llevó por el camino una crisis fundamental de la institución que le representa en el Estado, que es la monarquía. Arantxa. Sí, uno de los riesgos que tenemos ahora es que, como apuntabais al inicio, se trate de justificar las bondades de la sucesión monárquica en la figura de Leonor, porque viene a representar los nuevos aires de la modernidad, incluso una monarquía feminista, plurinacional, etc. Yo creo que en ese sentido es lo mismo que está pasando cuando se apunta al tema de que Felipe VI es el preparado. Es decir, se busca elementos de justificación de una institución antidemocrática en valores que se presupone que la gente pues aplaude, ¿no? Como sería el feminismo, la plurinacionalidad o incluso la presunta meritocracia, que es lo que hay detrás del tema preparado, obviando, por supuesto, dónde ha nacido, las condiciones que ha tenido para prepararse a costa del erario público, en condiciones ultra favorables, etcétera, etcétera, que es parte de su trabajo. Pero bueno, esto en un contexto donde las fuerzas de ultraderecha ganan posiciones por la vía electoral en Europa, va a servir para que muchos de estos monárquicos que no se atreven a sacar la patita por completo o a defender abiertamente la monarquía, pues apelen nuevamente a algo que también oímos, que es no, pero es mejor tener ahí a Felipe VI, a nuestra monarquía, porque imaginaos si votáramos y saliera, no sé, una Marine Le Pen o saliera quién sabe qué, ¿no? Entonces siempre es mejor estas figuras supuestamente de consenso, neutrales y demás. Lo que pasa es que yo creo que sí, efectivamente hay un gran descrédito, incluso por parte de algunos que han sido cortesanos del régimen, de la monarquía, de la corona, que están incómodos con este nuevo papel de una monarquía que se tiene que modernizar, a la que entra a formar parte una mujer divorciada, ¿no? que ya no puede servir para argumentar uno de estos mitos, ¿no? de la sangre azul y todas estas elaboraciones que sirvieron durante siglos para justificar ese poder absoluto de determinadas familias. Y luego, por otro lado, enlazando con el papel de los medios de comunicación y lo que decía Víctor de las brechas de oportunidad y tal, que yo, claro, hay que aprovecharlas todas, estoy de acuerdo. Es curioso cómo los medios del progresismo vinculados al Partido Socialista, el propio Partido Socialista, pues han sido más juancarlistas quizás que las fuerzas de la derecha, no solo por ese origen de la derecha española vinculado en ciertos sectores a Falange, con rasgos republicanos y demás, sino porque tienen como una suerte de complejo que yo creo que debería ser analizado desde un punto de vista psicoanalítico, porque yo no acabo de entender cómo un partido que ha aportado tantas víctimas pues al recuento que tenemos vergonzoso de personas todavía en cunetas, ¿no? y exiliados, etcétera, puede, en la medida que sea, aunque sea leve, justificar o no darle la importancia que tiene todo este tema, que no es solo la monarquía, que es el tema de la memoria, que es el tema de la dictadura, que es la denuncia de todo este régimen que tiene sus líneas de continuidad. Y esta es la gran contradicción que tiene el Partido Socialista, porque yo estoy segura que sus bases, sus votantes, sí tienen claro, en diferente medida, ¿no? Por supuesto que también hay gente que a lo mejor le parece muy bien la defensa del régimen monárquico parlamentario, pero yo creo que hay unas bases que estarían por votar, ¿no? Por algo republicano pero que no tienen representación en una dirigencia que hace políticas que a mí me asombran. Por ejemplo, el otro día la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ponía un tuit, denunciaba pues unas declaraciones del ministro
de territorios, que lleva también lo de memoria democrática, ahora no me acuerdo de su nombre, yo también lo compartí, hablando de, bueno, vamos a hacer del Valle de Cuelgamuros un emblema de, prácticamente le faltó decir concordia, que es esta palabra que está usando ahora la derecha, la ultraderecha para sus leyes de revisionismo histórico y desmemoria. No, pero bueno, un símbolo de la paz, del acuerdo y tal. O sea, estamos hablando de un símbolo de la dictadura, el mausoleo de Franco, construido con mano de obra esclava de los presos republicanos, y la izquierda española, cuyos integrantes en otro momento histórico o ahora son descendientes de algunos de esos republicanos, no se le ocurre nada mejor que decir que esto es un simbolismo de valores democráticos. No sé, yo creo que esto habla muy bien de los límites de nuestra democracia, nuestro régimen, y de que hace falta mucho trabajo pedagógico y sobre todo romper esos techos de cristal, si se le quiere llamar así, o más que techos de cristal, esos impedimentos que hacen que estos temas no estén en el debate público de los grandes medios. Sabemos por qué, pero hay que seguir insistiendo. Y yo creo que, aunque parezca que estamos en la marginalidad, poco a poco se va notando, ¿no? O sea, sí confío y tengo esperanza en que en un futuro pues podamos ver, quizás no nosotros o nuestros descendientes, quién sabe, pues una España republicana. O a lo mejor sí, Arantxa, me quedo con eso. Arantxa, Rafa y Víctor, muchas gracias por haber estado con nosotras en La Base Comanche de hoy. Hemos llegado al final del programa y les dejamos con un temazo de Alfonso Gardi que creo que es, de las mejores cosas que he escuchado vinculadas a la república que queremos, esa república que imaginamos. Y además los dejamos con una versión deluxe que ha hecho y ha preparado especialmente, así que está recién salidita del horno para convocar también a este domingo 16J, donde nos daremos cita en Madrid, todas y todos los republicanos. Nos vemos el próximo viernes. Republicaré esta canción cuando el pueblo recupere su memoria y el pájaro negro se ha enterrado en el campo de infamias de la historia. Cuando caigan todas las coronas y los palacios sean ocupados por aquellos que fueron desahuciados, republicarei esta canción cando abramos a última fronteira. Derrubemos os valados, os muros e rematemos as súas malditas guerras. Tomemos os medios e os fins, redistribuamos a riqueza, devolvan o que non é seu. Republicaré amb tu, amiga meva, amiga meu, amic meu. Republicaremos, republicaremos, compañero, compañera. Republicarás a túa versión cando fagas tú esta quimera. Diminuir para soster, para reconectar co mar e coa terra. Cando ninguén é máis que ninguén, polo seu xénero, a súa renda ou a súa pel, ou polo azul escuro do seu sangue. Publicaràs la teva versió quan entenguis que encara podem, que el futur segueix a les nostres mans, que som moltes més que ells.
quan els carrers ens reconeguem. I som en comú, pensem la por i amb força i alegria juntes cantem. I Republika tuko duzu nirekin, nire lagun, nire adiskide, nire lankide. Republicaremos, republicaremos, compañeira, compañeira. Republicaremos, república faremos, vaya vencida a terceira. Republicará esta intuición cuando el pueblo reivindique sus conceptos, que sin igualdad y sin solidaridad tu libertad no es más que privilegio, que no hay más hondo negacionismo que el de la existencia de lo estructural. Y arriba el sur global. República tutu, República gingodu, kidea, lankidea. República gingodu, República rak, hirugarrenean, garaipena dator. Republicaremos, a la vez.